Bienvenidos de nuevo a este estudio cronológico de la Biblia y Fundamentos Firmes. Como siempre, vamos a comenzar esta lección con un poquito de repaso de lecciones anteriores. Comenzando con esta pregunta. ¿Qué significa el nombre de Emmanuel? Recuerda que miramos títulos y nombres de este Salvador, Jesús. También llevaba otros títulos y nombres para describir su ser, su persona, cómo es. Y significa Dios con nosotros. Jesús es Dios, enviado a la tierra a vivir con los seres humanos. Si Jesús no fuera Dios, no podría llevar ese nombre Dios mismo con nosotros. Una de muchísimas razones de por qué decimos que Jesús es Dios el Creador. ¿En cuál aldea de Israel dijeron los profetas que Jesús iba a nacer? Los de esa sociedad, cuando Jesús nació, la gente sabía dónde iba a nacer este Mesías, este Jesús. Ellos sabían, porque fue escrito muchísimos años atrás. Fue en Belén, y cuando los magos fueron a Herodes el rey, Herodes pidió consejo de sus sacerdotes y los escribas, y preguntó, ¿dónde va a nacer este rey que viene? Ellos sabían, Belén. ¿Estaba bien que los magos adoraran a Jesús? Cuando encontraron a Jesús, eso es lo que hicieron. ¿Estaba bien eso? ¿O estaban equivocados? Pues sí estaba bien, porque Jesús es Dios. ¿Por qué decimos eso? Primer mandamiento. Adorarás a Dios y nadie más. No es todo nuestro enfoque, mente, ser, esfuerzo, meditación debe estar enfocado solamente en Dios. Nuestra adoración por derecho tiene que ser a Dios, el único Dios que existe. Y si ellos adoraron a Jesús y Jesús no es Dios, estaban en pecado. Alguien debía regañarlos, pero no lo hicieron. Quizás se puede decir que era bebé y él no podía hacer nada, o era niño pequeño, no podía. Pero más adelante en la vida, cuando era adulto, había gente que adoraron a Jesús y él recibió su adoración. ¿A cuál aldea de Israel llevó José a María y Jesús después de salir de Egipto? Recuerda que Herodes iba a matar a Jesús. Escaparon a Egipto, regresaron. ¿Y a dónde fueron después de Egipto? Pues a Nazaret, en la parte norte de Israel, cerca de el mar Galilea. No tan lejos de ahí, no fue pegado a ese mar, pero por esa área, en Nazaret. ¿Por qué Jesús nació en el mundo? Si fuera cualquier hombre bueno, esa pregunta no sería importante. Si solamente un hombre con unas buenas ideas, esa pregunta no es tan importante. Pero sí es importante, porque este es el gran plan de Dios, el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado durante siglos, desde el jardín de Edén. Él nació para ser el libertador de los pecadores, para salvar a las personas del dominio de Satanás, salvarlos del pecado y salvarlos de la muerte. ¿Alguna vez Jesús hizo algo incorrecto? O sea, ¿alguna vez Jesús pecó? ¿Pensaba algo que no agradaba a Dios? ¿Decía o hacía algo que no agradaba a Dios? Pues no. Nació sin pecado, nunca pensó, ni dijo, ni hizo nada que desagrada a su Padre. Era un hombre perfecto, era un Dios perfecto en ese mismo cuerpo humano. ¿Hubo alguien más
sin pecado como Jesús? Um, pues nunca. Todo lo demás heredaron el pecado de Adán y desobedecieron las leyes de Dios. Todos, toditos sin excepción. Entonces, Jesús era perfecto, sin pecado. Nació y así vivió. Lección 33. Ya estamos en esta lección. Dios envió a Juan a enseñar y bautizar. Juan bautizó a Jesús. Estamos enfocados en, en el principio del ministerio de Jesús y comienza con la persona y ministerio de Juan. Um, Juan vino con cierto mensaje y llamaba la atención de muchas personas. ¿Y cómo se llama la atención de las personas? Pues hay que decirles algo muy importante, ¿no es cierto? Y Dios hizo eso mismo a través de este siervo Juan. Envió a Juan a anunciar la venida del cumplimiento de las promesas de Dios, la venida del Salvador, la venida de Jesús. Entonces, este Juan dio mensaje y capturó la atención de la gente porque hablaba con autoridad, con claridad, hablaba la verdad absoluta. Juan fue el mensajero de Dios para Israel. Era el tiempo de Dios para que Juan comenzara a enseñarle a la gente, porque pronto iba a revelarse este Salvador y comenzar su ministerio en Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso fue en lo más básico su mensaje. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Eso fue su enfoque. Preparando para la llegada de la persona que iba a revelar el reino de los cielos. Arrepiéntanse fue su mensaje. Y él estaba en Israel predicando eso al lado del río Jordán. Arrepiéntanse. Es una palabra que mayormente se usa en la iglesia. Y mucha gente realmente no entiende la palabra, aunque utilizan la palabra con mucha frecuencia. Y hay que entender, hay que agarrar estas palabras que usamos en la iglesia y entender el significado. Y muchas veces, junto con la palabra, debemos comunicar el significado para que la gente entienda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos. Arrepentirse es, y aquí está el significado de la palabra. Estar de acuerdo con Dios es un cambio de mente. En nuestra carne, en nuestro egoísmo, dentro de nosotros mismos, estamos de acuerdo con nuestros propios pensamientos. Pero Dios nos está llamando a otra manera de pensar y ponernos de acuerdo con Dios. Es estar de acuerdo con Dios cerca de Él mismo. Él es Dios, Él es santo, Él es el dueño de todo. Quizás no entendemos todo lo que quiere decir eso, pero es estar de acuerdo con Él, que Él es Dios, acerca de Él mismo. Y yo no soy Dios. Él tiene el derecho de dirigirme y yo no. También acerca de nosotros mismos. No somos Dios, somos parte de la creación de Dios. Y somos separados de Dios, somos pecadores. Ponernos de acuerdo con ese principio que Dios ha comunicado con claridad. También acerca de nuestro pecado. Mi pecado me ha separado de Dios y me va a mantener separado de Dios si Dios no provee algo para arreglar ese problema. Arrepentirse, un cambio de mente, cambio de actitud, ponernos de acuerdo con Dios. Eso es el significado, arrepentirse. Hay que cambiar la mente, es igual que hay que arrepentirse.
hay que ponerse de acuerdo con Dios, arrepentirse. Entonces, importante entender el significado de esas palabras. Entonces, como repaso brevemente, Dios es el único Dios verdadero. Nosotros hemos pecado contra Él. Somos incapaces de sernos aceptables. Arrepentirse. Todo pecado es contra Dios y Él lo castigará, separando al pecador de su presencia en el fuego eterno. Y Dios mandó a Juan a predicar ese mismo mensaje. Hay que arrepentirse. Entonces, Juan, vamos a hablar de ese principio que se encuentra en Santiago 2:10. Santiago 2:10 habla de que si uno rompe la ley una sola vez es culpable de todo. Dice, porque cualquier que guarde toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todos. Eso es parte de ese principio de arrepentirse. Reconocer que no puedo. Una sola mentira es pecado, nos hace culpable de toda la ley. Dios odia el pecado y un solo pecado merece la separación eterna de Dios. Y eso demuestra que nuestro pecado es más serio que pensamos. Es más grave la situación nuestra. Entonces, eso fue parte del mensaje de Juan, hablando de un cambio de mente. Por la ley, por nuestros propios esfuerzos, no podemos hacernos aceptable en la presencia de Dios. Y Juan era ese mensajero que Dios usó para anunciar muchas cosas básicas, preparando a la gente para la llegada de este Salvador, libertador. Y su ministerio fue profetizado muchos años antes, unos más de 600 años antes de su nacimiento. Y ahí Isaías 43 dice que va a haber una voz que clama: preparan en el desierto camino al Señor. Juan fue profetizado desde siglos atrás. Y en Mateo 3:3 es el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Dice Mateo 3:3, porque Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Y con lo que está en la pantalla, preparan en el desierto camino para el Señor. Ok, otra vez regresamos a esta tabla de profecía. Ok, disculpe, está un poquito atrasado. Isaías 43. Jesús fue anunciado por Juan, profetizado Isaías 43 y cumplido en Mateo 3:3. Vamos a regresar varias veces a este tabla, este cuadro. Juan, hablando un poquito de él. Juan fue un hombre pobre y se ve en la descripción de su persona cuando estaba comenzando su ministerio. Era profeta de Dios, era llamado de Dios, estaba andando en la voluntad de Dios en la tierra, no se desvía, estaba bien ante Dios, haciendo lo que debía hacer, pero solo comía cosas que encontraba. Su ropa era ropa de un hombre pobre. Mateo 3:4 dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre.
O sea, andaba en el desierto y comió lo que encontraba. Um, incluimos ese punto en este estudio por lo que encontramos en mucha enseñanza realmente fuera de la Biblia, porque algunos dicen que los que tienen fe en Dios van a tener mucho dinero y posesiones, lo que uno quiera, y que Dios está obligado a darles porque tienen fe. Dice que las riquezas y las posesiones son una señal de la bendición de Dios. Si uno anda bien con Dios, va a ser rico y de muy buena salud toda su vida. Y hasta dirán que las personas que no tienen ese dinero y esas cosas que quieren, probablemente no tienen fe o su fe no es suficiente. Sencillamente, no se encuentra ese mensaje en la Biblia. Se puede sacar versículos fuera de contexto y formar una enseñanza, pero la conclusión de la enseñanza no es bíblica, es una mentira. Todo eso de la prosperidad, porque encontramos a este Juan, siervo del Señor, fiel al Señor, haciendo el mismo ministerio de Dios, el Creador, y haciéndolo bien, preparado por Dios. Y no tenía muchas cosas, no tenía mucha riqueza, no tenía casi nada. Diríamos nosotros que ni tiene casa donde vivir. Era un pobre. Um, pero Dios no promete que alguien que le siga se enriquecerá. Um, una persona puede ser muy fiel a Dios, obedeciéndole, honrando a Dios, amando a Dios y vivir relativamente pobre. Y hay muchas personas predicando algo al contrario. Y normalmente los que son ricos son los que están en la plataforma. Porque el mensaje de toda esa prosperidad, Dios tiene que dar si tenemos fe y los cristianos deben tener riquezas y todo eso. Eso es una mentira. Es un mensaje que la Biblia no enseña. Pero sí se puede sacar versículos, pasajes, distorsionarlos y salir con otro mensaje. Sí se puede. El diablo hace eso muchas veces. Vamos a ver ejemplos del uso de la Biblia de Satanás para sacar otra conclusión y otro mensaje. Vamos a ver eso en muy pocas lecciones. Entonces, disculpe, muchas personas creyeron el mensaje de Dios por medio de Juan. En Mateo 3, 5 y 6. A ver, ¿dónde estoy? Entonces, Jerusalén. Entonces, Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Muchas personas estaban escuchando, prestando atención y estaban convencidos. Juan estaba hablando la verdad. Él estaba anunciando la venida del Rey de Israel, el Mesías, el Salvador. Estaban convencidos y se bautizaron. Vamos a hablar un poquito del bautismo. Bautizarse es una señal para los demás que una persona está de acuerdo con el mensaje que uno está predicando. Un reconocimiento de que merecía la muerte por sus pecados. Pero la persona que cree y se bautiza confía en Dios, tiene fe, le cree que Dios va a cumplir sus promesas, va a enviar al libertador y que necesita salvación y Dios la va a proveer. Bautismo. Cuando me bautizo, estoy declarando, estoy de acuerdo con el mensaje de Jesús. En este caso fue el mensaje de Juan sobre el Mesías, sobre el Cristo. Bautismo. La palabra quiere decir sumergir. Y fue una palabra usada en el mundo secular y se usaba con la producción de tela, de teñir tela.
y es como la tela se identificaba con la tintura. Los judíos um, eh, conocían eso. La gente creyente y no creyente usaban esa palabra bautismo para cambiar el color de una tela. Uh, Pusieron el color junto con la tela. Los judíos se identificaron con ese mensaje de arrepentimiento a través de esa palabra, bautizarse. Estoy de acuerdo, estoy con ese mensaje, creo a Dios. Hay que reconocer, el bautismo no nos hace aceptable ante Dios. El bautismo es algo que hacemos para declarar, estoy de acuerdo. Y es algo para mí mismo, es algo para los demás que pueden ver. El bautismo exterior no lava el pecado de uno ante los ojos de Dios. No lo hace. No puede pagar nuestros pecados. No puede cancelar esa deuda. El pago del pecado es la muerte. El bautismo no hace eso. El bautismo hace otra cosa. Una señal para mí mismo, para los demás, que una persona está de acuerdo con el mensaje de Dios y que confía solamente en Él para que le salve. El bautismo. Algo que hacemos en obediencia. Pero si creemos, ¿por qué no hacemos algo que demuestra que estamos de acuerdo? Pues claro que sí. Y eso es para los creyentes. Quieren identificarse con el mensaje que están siguiendo y creyendo. Entonces seguimos con Juan. Las palabras de Juan para los orgullosos e impenitentes. Juan tenía unas palabras fuertes para estas personas en Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? ¿Qué? Muy fuertes esas palabras. Camada de víboras, gente mala. ¿Por qué están aquí escuchando este mensaje? ¿Quién les enseñó a ustedes? Muy fuertes esas palabras. Así es la actitud de Dios hacia la gente orgullosa, contentos en su propia opinión. Entonces hablamos un poquito de quiénes son estos fariseos y saduceos y también vamos a incluir otro grupo de personas que se llaman los escribas. Comenzamos con eso. Los escribas, los líderes del templo, de la religión de los judíos. Los escribas. Ellos eran las personas que copiaban las palabras de Dios. Así hacían copias de la Biblia o del Antiguo Testamento a mano. Ellos escribieron a mano copias de la palabra de Dios y lo hicieron en rollos. La manera antigua de escribir libros, pero fueran en forma de rollo. Se suponía que sabían y podían explicar el significado de la palabra de Dios, pero muchos escribas eran muy orgullosos debido a su conocimiento. Imagínense, copiando la Biblia, quién sabe cuántas veces en su vida, va a conocer bien la Biblia, ¿no es cierto? Pensaban que podían agradar a Dios solamente porque recordaban y explicaban el significado, o sea, según sus propios esfuerzos. No se daban cuenta de que para Dios es más importante que creamos su palabra y obedezcamos. No reconocieron eso. Los escribas. Ya los fariseos. Ellos trataban de agradar a Dios y hacerse aceptable obedeciendo muchas reglas que ellos mismos habían escrito. O sea, tuvieron la ley y añadieron cosas a la palabra de Dios, como si la ley de Dios, la palabra de Dios no fuera suficiente. No creían que eran pecadores como los demás. Se mantenían alejados de cualquier que no fuera fariseo, orgullosos.
Pensaban que eran lo suficientemente buenos para que Dios los aceptara por todas las cosas que ellos estaban haciendo. Orgullosos en sus propios esfuerzos. Pensaban que obedecían a la ley. Por agregar cosas a la ley, a poder obedecer la ley, por miedo de no romperla, agregaron otras cosas. Y ellos estaban más enfocados en sus tradiciones y sus propios esfuerzos. Escribas, fariseos y saduceos, otro grupo entre los judíos. Todos ellos son judíos. Todos ellos mantenían su enfoque en la ley y el templo. Los saduceos iban al templo, decían adorar a Dios, sin embargo, no creían muchas cosas que Dios había escrito en el Antiguo Testamento, que Dios mandó a escribir. No creían. Los saduceos quitaban algunas verdades de la palabra de Dios. O sea, distorsionaron lo que Dios ha comunicado. Tenían intereses en llevarse bien con el gobierno romano. Eran los más políticos entre la religión. Querían asegurar su posición entre los romanos, pero como judíos todavía. Pero en realidad no tenían fe y confianza en Dios en su corazón. Todos estos eran muy orgullosos. Todos ellos dirían o pensaban en su corazón, creo que mi manera de hacer las cosas es la mejor. Y lo que están diciendo en eso es, realmente no importa lo que Dios dice. Y ellos querían que todos pensaran que son grandes. Y en realidad eran pecadores como cualquier otro. Hay que tener cuidado de ese tipo de persona. Que dice, primero yo. Se piensan mejor que otros. Siempre tengo razón. Porque yo he estudiado, he copiado toda la ley. No admiten que están equivocados. La palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios, no los recibe, los rechaza. Los orgullosos, los soberbios. Esa es la actitud de Dios. Por eso Juan tenía esas palabras tan fuertes contra ellos. Y Jesús tenía esas mismas palabras con esta gente. Orgullosos, seguros en sí mismos, su propia opinión. Y seguimos con Mateo 3, 8 y 9. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Si ha cambiado la mente, la vida va a cambiar, ¿no es cierto? Y no piensan que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Olvídense de la seguridad que tienen porque nacieron en cierta familia. Tenemos a Abraham, eso fue un punto de orgullo para ellos. Nosotros nacimos en la generación en el linaje de Abraham. Somos gente mejor, orgullosos. Pensaron que ellos podían cumplir la ley, hacerse aceptable ante Dios. Pero hay una separación entre el hombre y Dios. La fe de los padres o la familia no alcanza la iglesia donde uno asiste. Por tanta fidelidad en asistir a la iglesia, no alcanza. Todo lo que es el hombre está mezclado con pecado que Dios nunca va a recibir en su presencia. Hacemos muchísimas cosas para tratar de sernos, para alcanzar a Dios. No se puede. Todas esas cosas que están en la pantalla, 10 mandamientos, obras buenas, todo eso no alcanza. ¿Por qué? Nuestros esfuerzos buenos mezclados con nuestro pecado resulta en separación de Dios. Lo que Juan dijo sobre el libertador. Ya estamos llegando a lo rico. A Juan 1, 4, 24, 27. Los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ellos estaban preguntando sobre Juan. Ah, él se decía que no era nada de eso. ¿Por qué bautizas? Dijeron. Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Juan estaba anunciando a esta persona que ellos no conocían. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan, comunicándoles a ellos sobre quién era y quién venía. Sin duda era profeta de Dios, un hombre pero pecador todavía. Pero estaba anunciando la venida del Salvador. Y él dijo que no era digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Por qué dijo eso? En esa cultura, la gente rica tenían siervos en su casa y la gente rica ni quitaron los zapatos. Cuando andaron en la calle, de las sandalias se ensuciaron, tuvieron siervos para desatar sus sandalias, para lavar sus pies, para manejar toda esa obra sucia. Y era un lugar de servicio más humilde en esa cultura. Y Juan estaba haciendo la comparación entre él y este que venía, que él no era digno ni de ser el siervo más humilde para esta persona que viene, magnificando, glorificando, levantando la persona que viene, este Jesús. Así estaba explicando a ellos con claridad. El que viene después es mucho más grande que yo. Entonces, llegamos al momento cuando Juan bautiza a Jesús. Juan bautizó a Jesús. Jesús ya tenía 30 años de edad en este momento en la historia. Y vamos a leer Mateo 13, 3, 13 16. Entonces Juan estaba bautizando en el río Jordán, haciendo su ministerio, predicando el mensaje. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea a Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo. Ya vimos lo que Juan pensaba de este Jesús, ¿no es cierto? Diciendo, Juan estaba diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítanlo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él, o sea, Juan, vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Imagínese el escenario ahí. Alguien viene para ser bautizado. Juan reconoce quién es. No quiero bautizarte. Tú necesitas bautizarme a mí. Entonces, hay que recordar qué está pasando. ¿Por qué la gente se estaba bautizando en ese momento? Pues eran pecadores, necesitaban arrepentirse. Pero Jesús no necesitaba ser bautizado, no necesitaba arrepentirse, ya estaba de acuerdo con tu Padre en todo, sin faltar nada. ¿Por qué vino a bautizarse? Pero la razón de que Jesús se bautizó, en parte es nuestra razón, pero en parte no. No se arrepintió. Pero cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, estoy de acuerdo con este mensaje, es para mí. Jesús estaba diciendo eso. Estoy de acuerdo con el mensaje que Juan está predicando. Yo estoy de acuerdo con el ministerio que él está haciendo. Dijo, es conveniente que así cumplamos toda justicia. El ministerio de Juan fue profetizado. Jesús llegó diciendo,
Esto es el mensaje de Dios, el anuncio de Dios. Es este hombre que viene antes de mí. Porque Jesús nació perfecto, completa armonía con Dios. No necesitaba cambiar la mente, no necesitaba arrepentirse, pero sí estaba diciendo en su bautizo, estoy de acuerdo con este ministerio, esta persona, este mensaje. Y al final de esa conversación, después de bautizarse, escucharon una voz del cielo, lo que Dios dijo sobre Jesús. Y esto es el inicio del ministerio público de Jesucristo. Mateo 3:17 dice, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios mismo, el Creador, anunciando que este hombre, Hijo de Dios, amado, quien me he complacido. Anuncio de Dios mismo sobre Jesucristo. El Padre llamó a su hijo, Jesús su Hijo, totalmente complacido con Jesús. Es que Jesús siempre agradaba a Dios, no tenía pecado nunca. Era santo en su humanidad, era santo, justo por completo, perfecto ante los ojos de Dios. Así era ese hombre Jesús que nació más que 2000 años atrás. Hay que entender la importancia de quién es este hombre. Jesús, el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, después de bautizarse, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio de la razón de Jesús en el mundo. Ahí está el Cordero de Dios. Y los judíos entendieron toda esa ilustración de un cordero. Un cordero asociado con el pecado es el sacrificio. Uno muere en lugar de otro. Hemos visto eso varias veces en el Antiguo Testamento en este estudio. Un animal murió en el lugar del pecador. Pero en esos casos era temporal. Cubría el pecado por un tiempo y tenían que ofrecer sacrificios vez tras vez. Pero en este caso, Juan estaba reconociendo que Jesús, este Cordero de Dios, es el que quita, borra, mueve fuera del lugar el pecado del creyente. Y hemos visto esa ilustración varias veces, que Adán y Eva, cuando Dios les hizo ropa, sacrificio de Abel, animal que Dios proveyó en el lugar de Isaac, cuando Abraham lo iba a sacrificar. Sacrificio del primogénito en Egipto, para que no muera el primogénito de Israel. También, durante los años, la sangre del cordero, del tabernáculo en el templo, que Dios aceptó, pero fue provisional. Y Jesús iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo. No iba a ser provisional para el creyente, iba a ser el sacrificio final. Juan sabía que Jesús era el libertador prometido. En Juan 1:30-37 dice, este es aquel de quien yo dije, con claridad está anunciando. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Juan vio eso después del bautismo. Fue un señal de Dios para Juan, para los demás. Jesús es este que viene. 1:33 dice,
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien vea al Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. O sea, Juan tenía seguidores, tenía discípulos. En este caso, cuando Juan habló a sus discípulos sobre quién era Jesús, estos dos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Uno de esos era Andrés, uno de los 12 discípulos. Juan declaraba, ¿quién es este hombre? Ahí vine a anunciar el ministerio de él. Yo no soy digno ni de ser su siervo más humilde. Con claridad Juan estaba anunciando, indicando a otro. No sabía antes de ese momento del bautismo, pero fue revelado con claridad. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Salvador del mundo. Ministerio de Juan el Bautista. Entonces, Juan recibió comprobación, prueba de que Jesús era el prometido, el Mesías, el Cristo. Y nosotros tenemos ese mismo testimonio, ese mismo testamento, ese mismo mensaje en lo que está escrito en la Biblia. Juan dio testimonio. Tenemos ese testimonio en forma escrita sobre lo que Juan hizo y dijo y sobre la revelación de Jesucristo en la tierra para comenzar su ministerio público. Y vamos a ver que cada persona en el mundo es uno de los dos siguientes. Que uno piensa que uno mismo está bien, yo puedo manejar mi vida, yo soy digno y capaz de serlo, o uno va a reconocer que ha pecado y necesita la gracia y misericordia de Dios. Hemos visto eso, gente que creía a Juan y los rebeldes, los orgullosos, fariseos, saduceos. Vamos a ser uno de dos de esas personas. Y así es, vamos a seguir nuestra propia manera de vivir la vida o vamos a vivir la vida a la manera de Dios. Cada uno va a decidir. Entonces ya apenas estamos comenzando al ministerio de Jesús. Dejamos a Juan y vamos a enfocarnos en muchas lecciones sobre la persona y la obra de Jesucristo cuando seguimos adelante en este estudio. Dejámoslo por ahora y seguimos en otra lección de fundamentos firmes, creación de Cristo. Ya llegamos a la vida de Cristo y vamos a seguir adelante en eso mismo.